Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal amigos, amigas en Bolivia? Qué gusto saludarles, bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Este fin de semana en el programa nuestros invitados especiales van a evaluar varios elementos de los 3 puntos que hemos establecido para este fin de semana. El primer punto tiene que ver con los alcances del informe presidencial tras el aniversario patrio en función de los sucesos que se han registrado en el legislativo. Recordemos, la Asamblea Legislativa Plurinacional no dio curso al informe de la presidenta Yanine Áñez y dice que Bolivia TV interrumpió gran parte del discurso de la presidenta del Senado, doña Eva Copa, con lo que el país vio el pasado jueves un homenaje doble por parte del Legislativo y otro el Ejecutivo en el 195 aniversario de la fundación de nuestro país. El discurso de la presidenta del Senado, Eva Copa, fue interrumpido en varias ocasiones por intérpretes y uno por los periodistas del canal estatal, lo que expresaban un desacuerdo miembros del legislativo. Después de la intervención de la presidenta del Senado, la autoridad legislativa dio por agotado el orden del día de la sesión de honor de la Asamblea. Como argumento señaló que la presidenta Yanine Áñez no había enviado su informe de manera escrita al legislativo, de acuerdo a lo que establece la norma. Con ello clausuró la sesión y la presidenta Yanine Áñez no pudo presentar su informe ante el legislativo. Recordemos que la presidenta transitoria Yanine Áñez dio el pasado 6 de agosto su informe en el marco de los actos en homenaje a los 195 años de independencia de Bolivia. En el Día de la Patria, la mandataria se refirió a varios aspectos de su gobierno, pero también hizo duros cuestionamientos, especialmente al Tribunal Supremo Electoral. Otro elemento que ha sido y que ha llamado la atención, reiteramos el expuesto por la presidenta Yanine Áñez contra el Tribunal Supremo Electoral. Es uno de los puntos que vamos a abordar con nuestros invitados en los siguientes minutos. El segundo punto que hemos agendado en el programa tiene que ver con el curso de las medidas de presión y los bloqueos, además del rol que está cumpliendo adelante la Central Obrera Boliviana. Recordemos, esta semana se dio un encuentro frustrado entre el Tribunal Supremo Electoral y los sectores movilizados. Incluso Juan Carlos Guarachi, quien convocó a bloqueos y marchas en contra de la postergación de los comicios electorales anteriormente determinados para el 6 de septiembre, al salir de esta reunión dijo que asistieron a la cita, que duró al menos 5 horas, para encontrar una solución, pero que no hay voluntad del Tribunal Supremo Electoral. Críticas se han dado desde diferentes sectores ante la tarea, ante los bloqueos que está llevando adelante la Central Obrera Boliviana y sectores afines, dicen, al movimiento al socialismo. Se han dado algunos enfrentamientos, algunos avicultores cruceños han denunciado que en la carretera Cochabamba-Oruro los bloqueadores habrían saqueado 2 camiones frigoríficos y se habrían robado 50 toneladas de carne de pollo. También se ha filtrado un par de videos de una supuesta reunión virtual efectuada por dirigentes afines al partido del movimiento al socialismo en la que se pide armas para los puntos de bloqueo con el fin de utilizarlas en el caso de una intervención. En tanto, desde la Iglesia Católica se ha llamado la pasada jornada a autoridades del Estado y a los actores políticos y a la dirigencia sindical a sentarse de una vez por todas en una mesa de diálogo. Y a propósito de este tema,
En las últimas horas, la presidenta Yanine Áñez ha convocado este sábado a un diálogo político nacional, a los sectores movilizados, al Tribunal Supremo Electoral, a los presidentes de las cámaras de diputados y senadores y a los candidatos presidenciales para confirmar la fecha electoral y también la suspensión del bloqueo. Esta reunión a la que ha convocado, este diálogo a la que ha convocado la presidenta, se daría la jornada de este domingo a las 9 de la mañana. Obviamente hay sectores que auguran éxito en esta reunión, en este encuentro, en este diálogo político nacional. Y el tercer punto tiene que ver con la fecha de elecciones y posturas de las distintas fuerzas políticas, que tiene mucha relación con los anteriores puntos. El Tribunal Supremo Electoral ha ratificado el pasado miércoles que las elecciones generales se van a realizar el 18 de octubre. Respuesta que llevó al fracaso, recordemos, del diálogo que se había instalado con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, que rechaza esta postura. El Tribunal Supremo Electoral incluso aprobó la resolución 193/2020, que establece un nuevo calendario electoral rumbo a las elecciones generales del próximo 18 de octubre. El nuevo calendario electoral contempla la elección el 18 de octubre y una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre. ¿Qué dicen las fuerzas políticas? Vamos a conocer también en la voz de nuestros invitados este fin de semana su análisis, su criterio, su debate. Esta semana nos acompañan en el programa nuestros invitados especiales y les damos la bienvenida. El doctor Iván Lima, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. También está con nosotros don José Luis Pedregal, vocero de la Alianza Juntos. Y también nos acompaña la exdiputada nacional, doña Jimena Costa, quienes les agradecemos por supuesto y les invitamos a que puedan compartir sus criterios para todo el país sobre estos puntos que hemos planteado en Diálogo en Panamericana. Además, antes de empezar el programa, no se olviden seguirnos por la página web de Radio Panamericana, las redes sociales y canales de streaming que tiene Panamericana. Antes de comenzar con las primeras consultas, recomendamos siempre a nuestros invitados crear las condiciones adecuadas para una comunicación clara y sin interrupciones. Y por supuesto, evitar incurrir en faltas de racismo y discriminación, como lo establecen las normas vigentes en nuestro país. Vamos a empezar con el doctor Iván Lima, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, a quien le agradecemos por su participación esta semana en el programa. El primer punto, doctor Lima, que tiene que ver con los alcances del informe presidencial tras el aniversario patrio, 195 años de independencia. Bienvenido, doctor Lima, un gusto. Buenos días, Oscar. Saludos a José Luis y a Jimena. Es un gusto estar con ustedes en este mes aniversario patrio. Para optimizar el tiempo, entro directamente en la materia que planteas. Este artículo de la Constitución, el 172.12, es bastante claro, es contundente. Le plantea a la presidenta su obligación de presentarse ante la Asamblea Legislativa con un informe escrito acerca del curso y estado de la administración pública durante la gestión, acompañado de las memorias ministeriales. Es lo que dispone nuestra Constitución. Esta situación que se ha dado de transición en el país está marcada por una profunda división, incluso en los criterios de aplicación de este artículo. Algunos nos dicen que esta norma está prevista para el día 21 de enero, para el momento en el cual se da inicio a las actividades de la Asamblea Legislativa, y si recordamos, el 21 de enero, cuando se da el informe de la gestión de la presidenta Áñez, estábamos recién con 2 meses de funcionamiento de su gobierno y con una situación que había convulsionado al país, pero marcada por una decisión de la Asamblea de prorrogar el mandato luego del 22 de enero, y de esa manera no tuvimos un informe con las características constitucionales del 172 numeral 12. Se esperaba que en este informe tuviéramos este alcance que señala la Constitución, escrito y acompañado de las memorias ministeriales. Más allá de la formalidad, yo coincido con tu análisis inicial. Parece que las formas se han impuesto sobre el fondo de los derechos.
Finalmente, si bien la presidenta tiene el derecho de hablarle a la Asamblea, los bolivianos somos los principales involucrados en el ejercicio del derecho de fiscalización y de escuchar a nuestros gobernantes y que puedan encontrar soluciones. Finalmente, el escenario del diálogo, el escenario que en el discurso planteaba la presidenta, necesita la voz de la presidenta y no así de la candidata. Creo que hay un consenso en el país de que la candidatura de la presidenta Áñez está afectando una serie de políticas públicas y principalmente la unidad entre todos los actores políticos y la población en torno a ella, en la conducción del mandato. Muchos de los actos que ella realiza se consideran electorales y en el mensaje que nos ha dado se ha referido no a los ciudadanos, sino a los otros candidatos. Ha hablado desde una palestra en la que ella se preocupa por los bonos y nos habla de que hay un partido de los que están en contra de los bonos. Nos habló también que está en una preocupación muy grande por el enfrentamiento con el MAS y ha buscado una polarización con este partido en el afán de destacar o conseguir o buscar el voto útil de Santa Cruz. Es claro que este conflicto que estamos viviendo es un conflicto electoral. La petición de la COB, que vamos a analizar más adelante, y las organizaciones sociales de que este año tengamos elecciones, es el eje del debate y la discusión en estos momentos. Entonces, creo que ese es el primer análisis que tenemos que tener presente. Había un mandato a la presidenta por parte de la Constitución que no se ha cumplido. No se ha entregado un informe con las características que señala la Constitución, porque no se lo ha brindado ante la Asamblea Legislativa. Y eso va a tener seguramente consecuencias jurídicas y va a seguir profundizando este grave problema que hay entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, que es el resultado de un proceso de transición complejo en el que el Ejecutivo está representado por un partido político que solo ha obtenido el 4% en la última elección, por lo tanto no tiene una bancada que pueda representar su decisión o su posibilidad de gobernar al país. El MAS y sus 2/3 probablemente no tengan esa cantidad de población que les esté apoyando en este momento, pero son los que tienen la posibilidad de aprobar leyes, de ascender generales, de decretar la ley de estados de excepción y de generar, como se ha visto, un candado al financiamiento externo y a las políticas públicas del país. ¿Cuánto tiempo puede vivir una sociedad con una dualidad en el poder o con la falta de gobernabilidad? Muy poco tiempo. Históricamente en el país los momentos más críticos de nuestra vida democrática, el gobierno de Siles Suazo, que no tenía asamblea, o el mismo gobierno de Carlos Mesa, que no tenía asamblea, han llevado a crisis profundas y a salidas en las urnas, en este diálogo democrático que tenemos, y esperemos que estas elecciones que necesita el país para salir de esta dualidad o romper este empate catastrófico se puedan dar en lo inmediato. Sí vale la pena destacar en este primer punto del programa los ejes del mensaje de la presidenta. Se ha referido a la educación cuando se ha clausurado el año escolar y se ha cerrado el derecho a la educación de los niños, y se tienen mensajes de todo nivel, desde Naciones Unidas, pasando por el PNUD y otros organismos internacionales, de que se revierte esta medida, de que se reflexione y se dé marcha atrás en ella. Discursos diferentes entre el ministro de la Presidencia, el de Educación, y una realidad que no podemos negar. El área rural del país no tiene las capacidades y la posibilidad de continuar con la educación virtual. No tenemos como Estado una plataforma digital educativa, cosa que si uno analiza en el contexto latinoamericano, con Honduras somos el único país que tiene esta característica. Y el clausura del año escolar no es una solución en el mundo, no lo ha sido, solamente nosotros y Kenia estamos en esa vía, con la salvedad de que Kenia está haciendo que repitan sus estudiantes el próximo año, nosotros los hemos ascendido. Ese es un mensaje muy duro para el esfuerzo que tienen que hacer los niños y los jóvenes en el ámbito educativo. No sé si aprobar por decreto es una manera, aunque no ha habido decreto sino resolución ministerial, aprobar por resolución ministerial sea lo adecuado, de premiar el esfuerzo y enseñar a los más jóvenes que todo reto, todo camino tiene que estar con esfuerzo, con señales claras de
de un compromiso de parte de los estudiantes. Creo que ese escenario hay que revertirlo. Necesitamos una plataforma digital educativa a la brevedad posible. Creo que en eso la sociedad civil ha aportado mucho. Tenemos en este momento muchos profesores, activistas, estudiantes que están buscando las maneras de que esta clausura del año escolar implique el menor daño posible a los niños, pero es un elemento político que no se ha visto, y lo propio con las dos medidas que se han planteado, un reconocimiento al esfuerzo del país de la cuarentena y una señal de entregar 150,000 bolsas de medicinas para todos los municipios o todos los sectores que sean más vulnerables. En un país con 11 millones de habitantes, definitivamente esto es poco, pero quizás lo más preocupante sea que el Ejecutivo tome esta decisión o implemente esto. Seguramente que va a implicar viajes, gastos, actos de entregas, y quizás esto sería mejor dárselo a nivel municipal, al nivel que está cerca del ciudadano, incrementar su presupuesto y seguir profundizando la descentralización y la autonomía que son necesarias, seguir pensando en concentrar el poder en ministros responsables de área, no parece ser, perdón, no de área, sería interesante que trabajaran en su área, sí, ¿no? Ministros a cargo de departamentos no es la mejor señal de autonomía. Sí me parece que es de reconocer y de destacar el esfuerzo que se ha hecho en materia de narcotráfico. Definitivamente las cifras que nos ha presentado la presidenta no se veía hace tiempo, más de 1,700 aprehendidos por temas de combate al narcotráfico, es una buena noticia. Habrá que pedirle que ese esfuerzo de la policía sea coadyuvado por la Fiscalía, por el doctor Lanchipa y el Poder Judicial, y terminemos con un número de condenados, porque una cosa es aprender y otra cosa es terminar en condena, y tengamos la cifra estadística de si esas personas son realmente personas que son la cabeza de las organizaciones criminales o son meros pisacocas o traficantes de menor, del rango más bajo en la cadena criminal. Creo que un tema que me ha llamado la atención mucho del mensaje de la presidenta, además de estos dos que destaca, y el tema de la salud, es que ha habido una falta de respeto al órgano electoral. Decir que son infantiles, que no tienen, que están jugando con las fechas de elecciones, me parece que no es lo más respetuoso. Decirle a otro órgano del Estado que se está hablando de poder a poder no es tan propio de una primera mandataria de Estado. Creo que el diálogo que se inicia mañana, esperemos que no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy y se tenga resultados lo más pronto posible en este esfuerzo nacional de diálogo, y impliquen que tengamos un mayor respeto. Creo que todos los órganos del Estado están trabajando de una manera importante para superar esta crisis, y definitivamente lo que ha ocurrido con la presidenta del Senado, por la conectividad, con todas las explicaciones que nos da el Viceministerio de Comunicaciones, parece que han sido más bien un desajuste técnico. Esperemos y quiero creer que es lo que ha ocurrido y que no ha habido una censura a la presidenta del Senado. Sí destaco que la presidenta del Senado, al final de su alocución, ha sido muy clara en su voluntad y su llamado al diálogo, y creo que ese es el consenso de la mayoría de los bolivianos, y lo que estamos haciendo con ustedes en Panamericana es bajar el nivel de la tensión y tratar de encontrar los puntos de encuentro y los acuerdos. Hay enemigos que tenemos con claridad: la enfermedad, la corrupción, el narcotráfico, deberían unirnos. Hay un grupo de víctimas y de gente que está siendo dejada de lado por estas peleas que tenemos en el ámbito político, y que no podemos seguir descuidándolas. Todos los casos de feminicidio, infanticidio y ataques que tenemos a nuestra juventud, a nuestras mujeres, en todos los ámbitos, creo que deberían ser nuestra prioridad en la agenda, y ya dejemos de este debate que no es justo, que no es correcto y que no nos lleva a nada. Creo que la pelea política tiene que definirse en las urnas, y ojalá que esta semana no la terminemos sin una solución. Parece que estamos encaminados a ese diálogo, y esperemos que tengamos resultados hasta el día de mañana, ya finales, con la Asamblea Legislativa definiendo una fecha de las elecciones, y lamentablemente, y hay que decirlo, con un Tribunal Constitucional Plurinacional que se ha aplazado, que no ha dado la certidumbre que necesitaba el país y no nos ha dictado
las sentencias que hace mucho tiempo le ha pedido el exministro Ortiz, Carmenela González y Luis Fernando Camacho. Yo creo que ese debate entre entre la salud y la política que nos han planteado desde sectores políticos del país debió haberse resuelto y nunca hubiéramos estado en este problema si el Tribunal Constitucional respetaba los plazos que señala nuestra Constitución y nuestra ley. Creo que el Tribunal no tiene que esperar muertos para dar sus decisiones. Estos temas eran de urgencia y el Tribunal nos está defraudando, no está dando unas respuestas y certidumbre al país. Esto como primera intervención, estimado Oscar. Muchas gracias. A usted, doctor Iván Lima, muchas gracias por su primera intervención. También damos la bienvenida a don José Luis Bedregal, vocero de la Alianza Juntos, a quien le agradecemos también por estar presente en Diálogo en Panamericana este fin de semana. Don José Luis Bedregal, mucho que analizar sobre el informe de la presidenta Yanine Áñez. Se han presentado, decía el doctor Iván Lima, varios escenarios que ha planteado la presidenta en el mensaje. ¿Qué destaca usted del informe presidencial, don José Luis Bedregal? Un gusto, bienvenido a Diálogo en Panamericana. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a Jimena Costas, a don Iván Lima. Un saludo a la inmensa audiencia de Radio Panamericana a lo largo y ancho del país y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras. Quisiera empezar, si me lo permite, expresando mi solidaridad con todas las familias que en este momento son víctimas del coronavirus, son víctimas de la pandemia, y las condolencias a todas las familias que lastimosamente han sufrido el deceso de parientes y de amigos. Es una situación muy delicada la que estamos viviendo, es una situación que nos lleva a una profunda reflexión respecto a cada hecho que acontece en nuestro país, cada acción que se está dando, y tenemos que analizar las cosas con profunda responsabilidad. Bueno, entrando al tema, quiero señalar que lo que hemos visto este pasado 6 de agosto ha sido el reflejo de la crisis que estamos viviendo en nuestra patria. El mensaje presidencial lo ha expresado también así. La presidenta de los bolivianos, Yanine Áñez, ante esta situación, en el Día de la Patria, ha convocado a todos los actores políticos, a los candidatos presidenciales de todos los partidos, a que hagamos fuerza común, a que nos unamos, a que hagamos acuerdos nacionales, que llevemos adelante un pacto que pueda ser firmado por todos, dejando de lado estas diferencias que tanto daño le hacen a nuestro pueblo. Un acuerdo en el que todos se puedan comprometer a sacar adelante las medidas necesarias que permitan a las familias bolivianas afrontar en mejores condiciones tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. Ha planteado también que varias de estas acciones, como los bonos que ya se han entregado, el bono canasta, el bono familia, el bono universal y por supuesto el bono salud, se efectivicen ahora y que se repitan el siguiente año, porque sabemos que vamos a estar en una situación económica muy complicada. Por supuesto que llevar adelante estas acciones, una vez se pueda dar el acuerdo, Dios lo quiera así, quien implemente estos bonos tendrá que ser el gobierno que salga elegido en las urnas el próximo 18 de octubre, ¿no? Este acuerdo debería ser el resultado de una profunda madurez expresada por los líderes políticos que saben, porque todos estamos conscientes de ello, de que en Bolivia nuestras familias necesitan hoy y van a necesitar más adelante recursos para los medicamentos, para los alimentos, para todas estas demandas que nos plantea un escenario de pandemia mundial. No son suficientes, pero son necesarios, y por ello, comenzando por el movimiento al socialismo, que tiene secuestrados a través de una mayoría de 2/3 en el Parlamento, que es absolutamente ilegítima, que no representa la realidad del país hoy por hoy, esos legisladores que hoy nos representan, ni mucho menos a la mayoría del país, lastimosamente le están privando a nuestro pueblo de contar con esos recursos en sus alcaldías, en sus gobernaciones, que podrían bien servir para la compra de los kits de medicamentos que hoy tanta falta nos hacen, de los médicos y personal de salud que nos hacen falta en nuestros centros de salud,
la adquisición de equipos, de camas, en fin, de todo lo que hoy por hoy necesitamos. No puede ser que exista tanta maldad, tanto egoísmo, tanto interés personal y de grupo que permita que estos legisladores, mal llamados representantes del pueblo, hoy por hoy le priven al país de tener medicamentos, de tener médicos, de tener camas en los hospitales. Los logros que se consigan de este acuerdo nacional son logros para todos los políticos. Aquí estas no son medidas electorales como algunos quieren señalar, porque se equivocan, porque el resultado de un acuerdo nacional convocado por la presidenta de los bolivianos va a ser el resultado compartido entre los líderes políticos de un frente, del otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que se ha hecho es un llamado patriótico, un llamado a la solidaridad, un llamado a la reflexión y un llamado a la unidad, más allá de las diferencias políticas que, claro está, están presentes hoy en nuestro país, más aún en un escenario electoral en el que hemos caído. Por lo tanto, este llamado es un llamado a que los candidatos y los partidos políticos se pongan de una vez del lado de los bolivianos y bolivianas, todos, porque al final, estimado Oscar y audiencia de Panamericana, todos los bolivianos merecen mejor salud, ahora y por supuesto que en el futuro. Hoy no la tenemos, por lo tanto necesitamos la decisión real, franca y honesta de los líderes políticos para apostar por la salud y por supuesto por la educación como las principales prioridades de ahora y de aquí en adelante para el bien del país. Y por supuesto también tienen que ponerse del lado de las necesidades económicas que hoy tienen las familias en estos momentos de pandemia. Porque hoy tenemos que no solo ayudar, tal vez con este poquito, con estos montos que no son suficientes, insisto, pero son necesarios. Tenemos que ayudar a las familias, porque además la inyección de estos recursos en la economía nacional permiten defender el empleo de nuestros padres, el empleo de nuestros hijos, el empleo nuestro. Por lo tanto, no podemos ser tan mezquinos, evitando que los recursos de crédito internacional o de asignaciones de los fondos internacionales lleguen donde tienen que llegar, porque esos recursos, amigos del MAS, no son del movimiento al socialismo. Esos recursos gestionados ante la cooperación internacional son los recursos de los bolivianos, que van a ir a la salud de los bolivianos, a cuidar la vida de los bolivianos, a proteger el empleo de los bolivianos. No son recursos del movimiento al socialismo. Y así como no tuvieron ningún problema, ningún reparo en autorizar la deuda de más de 14,000 bolivianos en todos los años, 14,000 millones de dólares que tenemos que pagar los bolivianos, más de 14,000 millones de dólares. A lo largo de la gestión del MAS, hoy en esta situación de crisis inédita en la historia de la patria y en la historia de la humanidad, no tienen el derecho de secuestrarnos esos recursos, generando necesidad, carestía, dolor y sufrimiento en el pueblo. El acuerdo nacional al que está llamando la presidenta de los bolivianos, Yanine Áñez, va a dejar muy claro, estimado Oscar, ¿quiénes están con la salud del pueblo? ¿Quiénes están del lado de la defensa de los empleos de las familias bolivianas? De la reactivación económica para bien de las familias bolivianas. ¿Y quiénes están solo en una búsqueda del poder y el beneficio personal y de su entorno? Ahora vamos a ver con absoluta claridad quiénes están del lado del pueblo, quiénes están del lado de los bolivianos y quiénes persiguen únicamente sus intereses egoístas. Como bien ha señalado usted en la introducción de esta mesa de diálogo, hoy, sábado 8, la presidenta Yanine Áñez
ha hecho una convocatoria oficial y pública, invitando al Tribunal Supremo Electoral, a los candidatos, a los binomios de cada fuerza política, a la Central Obrera y a las cabezas del Legislativo, para llevar adelante en las siguientes horas un encuentro para un acuerdo nacional. El objetivo, por supuesto, inmediato tiene que ser levantar los bloqueos criminales, estos bloqueos infames que se están ejecutando en las carreteras de nuestro país, impidiendo la circulación de los bolivianos que tienen todo el derecho de circular libremente por sus carreteras. Pero lo peor de todo, además del saqueo, además de los actos delincuenciales que se están dando con cobros obligados, con saqueo de los camiones, lo peor de todo es que están impidiendo el paso del oxígeno vital hoy para la sobrevivencia de cientos de pacientes en todo el país que son oxígeno dependientes resultado del coronavirus o de otras afecciones propias de la salud del ser humano. Estas ya son acciones criminales, no tienen otra calificación, y lo vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, esta mesa de diálogo tiene que instalarse de tal forma que se llegue a un acuerdo, confirmando la fecha de las elecciones, porque esto sigue generando incertidumbre y se ha convertido en un supuesto motivo para la violencia ejercida por el movimiento al socialismo, por los agitadores del movimiento al socialismo, no por toda la militancia del MAS, ni mucho menos, ni siquiera sus simpatizantes, y en esto hay que ser objetivos y claros. Un gran sector del movimiento al socialismo está en contra de estas medidas. ¿Y saben por qué? Porque están conscientes de que hoy por hoy todos, estimado Óscar, todos en nuestro país, de una u otra forma somos víctimas de la pandemia. Todos hoy por hoy tenemos un familiar, un allegado que necesita tratamiento médico o que incluso necesita hoy oxígeno para vivir. Y saben que esta medida que ha asumido el MAS para presionar al país es una medida irracional. Es una medida absolutamente irracional, incomprensible. Y por eso incluso un gran sector de ese partido está, por supuesto, en contra de estos actos criminales, que son los bloqueos que estamos viendo hoy operados por los agitadores del movimiento al socialismo. Por lo tanto, este diálogo, este acuerdo que tiene que darse, levantando los bloqueos, ratificando la fecha de las elecciones que tanto les preocupan a algunos candidatos, es una demanda de la gran mayoría del pueblo boliviano que está cansado ya de los abusos y los atropellos que se están cometiendo por instrucción de Evo Morales y un financiamiento oscuro que habrá que descubrir de dónde proviene. Y por supuesto la complicidad, y hay que decirlo, de su candidato Luis Arce Catacora, que no sabemos ni dónde está. ¿Dónde está Luis Arce, que no da la cara en estos momentos de crisis, de dolor del pueblo boliviano? ¿Dónde está? En estos momentos tan delicados. ¿Está en una clínica privada? Le hemos venido preguntando. ¿Con atención médica privada? ¿Con médicos que no le hacen falta? ¿Que no le van a faltar? ¿Con medicación que seguramente a él no le falta? Mientras nosotros no podemos encontrar ni aspirinas en las farmacias. Salga, señor Luis Arce, y dígale al pueblo si usted está apoyando estos bloqueos. Si no, pronúnciese y exija que se levanten estos bloqueos. Se los demandamos. Es un hombre público, es un candidato y su obligación es dar la cara en este momento. El pueblo tiene derecho a circular por donde necesite y que sus carreteras no estén bloqueadas. El pueblo tiene derecho a no estar expuesto a más enfermedades por la acumulación de basura como ocurre en este momento en Cochabamba, a que los alimentos y los medicamentos lleguen hasta sus hogares
y no sean secuestrados por estas acciones vandálicas que hoy el pueblo indignado está presenciando. Estos vándalos, quiero dejarlo claro, no son ciudadanos comunes, son agitadores debidamente entrenados y pagados. Hemos visto cómo tienen hasta la habilidad de desconectar cámaras de seguridad en las ciudades. Esos no son ciudadanos de a pie. Los ciudadanos de a pie no sabemos estas cosas, de organizarnos de 50 en 50 para bloquear, de desactivar cámaras de seguridad, de abrir y organizar a la gente para asaltar los camiones, de cobrar peajes ilegales donde gente desesperada tiene que pagar para llegar a su destino. Por lo tanto, y con esto termino en esta primera ronda, la presidenta ha llamado a que todos sean parte de un gran acuerdo nacional para confirmar las fechas de las elecciones y suspender estos bloqueos criminales. Es un diálogo por la salud, es un diálogo y un acuerdo por la democracia, es un acuerdo por la paz social. Lo que corresponde en este momento es poner a un lado las diferencias, ponerlas a un lado para servir a quienes todos los políticos nos debemos, todos, que son las familias bolivianas. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregano, que también hacía una introducción a nuestro segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con el curso de las medidas de presión y los bloqueos que se están dando. Más adelante volvemos con usted. Damos la bienvenida también a la politóloga Jimena Costa, y exdiputada nacional. En su experiencia, doña Jimena Costa nos podrá decir, porque usted ha seguido muchos informes presidenciales en su calidad de diputada nacional, ¿qué destaca del mensaje de la presidenta Yanine Áñez? Se habla de ataques entre poderes, pugnas, temas políticos, se habló de bonos. Bienvenida, doña Jimena Costa, un gusto. Gracias, Oscar, buenos días al país a través de la radio, y por supuesto un saludo a Pepo y a Iván Lima. Es un gusto compartir el diálogo con ellos, aunque no son temas que nos alegren la vida, ¿no? En medio del festejo patrio. Respecto al discurso presidencial primero, para mí ha sido un desastre, porque esperaba algo distinto después de 14 años en el 6 de agosto, escuchar un discurso populista que habla horrores del pasado y hace propaganda y campaña para hacernos creer que todo lo van a transformar porque son más o menos los mejores alumnos de Hogwarts, ¿no? Son magos. Y que van a subir al 10% la inversión en salud, por ejemplo. Dice uno, qué bien, pero ¿y qué pasó con el manejo de la pandemia, no? Hay que recordar un poquito para qué es el mensaje del 6 de agosto. Es un mensaje de rendición de cuentas. El Ejecutivo debe rendirle cuentas al Parlamento, donde están los representantes del pueblo, que además el pueblo elige a los parlamentarios, aunque ahora están ya sin legitimidad alguna porque cumplieron su mandato. Pero el sentido que tiene el mensaje del 6 de agosto es de rendición de cuentas, de explicarle al Parlamento y a través del Parlamento al país qué es lo que se hizo en el año de gestión, qué se hizo con los recursos públicos y con las políticas públicas. Evo Morales dejó de hacerlo para dedicarse el 6 de agosto a hacer show, a contarnos cuentos, a hacernos creer que antes vivíamos en Mordor y que ahora todo era fantástico con la llegada del MAS al poder. Y era mentira, eran discursos de propaganda y demagógicos y populistas. Entonces yo esperaba algo diferente, ¿no? Esperaba a un presidente que nos diga en qué situación halló la economía en noviembre, cuál era el balance, cuánto se ha gastado, qué es lo que está pasando con los recursos del Estado, la disminución de ingresos que hemos tenido y el efecto de la pandemia sobre la economía, pero sobre todo que nos diga cuánto han invertido en qué para atender la pandemia, y además qué iban a hacer a continuación en estos meses venideros
para contener la pandemia, porque seguimos en las mismas y cada vez peor, ¿no? De tal manera que el discurso me dejó frustradísima porque era más de lo mismo con Evo Morales, empezando por la misma confrontación con la que estábamos ya habituados a que empiece el ex mandatario, ¿no? El caudillo autoritario. Entonces me pareció lamentable, porque creo que el país entero esperaba algo diferente. Sin embargo, ahí lamentablemente coincido con Iván, porque rara vez coincidimos, pero sí ha sido un discurso de la candidata, no de la presidente. Y en este momento el país necesita una presidente para la reunión que ha convocado, que Pepo enfatiza, y que es tan urgente y necesario que se pongan de acuerdo los distintos niveles del Estado y los políticos de las diferentes tiendas políticas para empujar el carro en una misma dirección. Es importantísimo, pero creo que la candidata está inhabilitada para convocar. Entonces, como la presidenta es candidata, el momento en que hace una convocatoria como presidente, el resto lo recibe como la convocatoria de la otra candidata, ¿no? De la competidora. Espero que tenga éxito, pero sinceramente y públicamente lo digo, soy escéptica. Otra cosa hubiera sido que el 6 de agosto Yanine Áñez se dé cuenta que su rol en la historia era más importante en términos de los intereses del país y no de su partido, y renuncia a la candidatura y haga esa convocatoria sin ser candidata. Estoy segura que eso hubiera cambiado la agenda y todos estaríamos hoy felicitando esa acción para que realmente pueda contribuir a resolver esta crisis política, institucional, económica, sanitaria y además educativa, ¿no? Pero lamentablemente no ha sido así. Tenemos a una presidente candidata que adicionalmente contribuye al desgaste del único órgano electoral que hoy es legítimo, porque el gobierno no tiene legitimidad de origen, no ha sido elegido por voto popular. La Asamblea Legislativa ya perdió su legitimidad el 22 de enero. El órgano judicial nunca ha tenido legitimidad desde las elecciones tan cuestionadas, y solo tenemos un órgano electoral que, con todas sus luces y sus sombras, que tiene muchas sombras, es un órgano legítimo y tiene que llevar adelante este proceso electoral. Entonces, además que exija rendición de cuentas en el mensaje del 6 de agosto al Tribunal Electoral, me parece muy desacertado. Respecto del otro tema de si le cortaron el mensaje a la presidenta del Senado, o si la presidenta Áñez no pudo dar el mensaje en la Asamblea Legislativa, si no tuvo que hacerlo en Palacio, y todos esos hechos que hasta parecieran anecdóticos, me apena la crisis institucional, que no primen las instituciones por encima de las personas y los intereses partidarios. Pero por el otro lado me parece que es un mejor escenario ver la pugna entre poderes, la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, a ver lo que veíamos antes con el MAS, a ver un órgano ejecutivo enorme que controlaba el Legislativo y a través del Legislativo legitimaba a sus autoridades en los otros dos órganos del Estado. ¿Cuál separación y equilibrio de poderes? Teníamos un gobierno que a través de sus operadores en los otros órganos del Estado actuaba de una manera absolutamente autoritaria. En ese sentido, esa pugna que hemos visto el 6 de agosto entre Eva Copa y Yanine Áñez, porque ellas son las que aparecen, aunque no decidan, entre las diferentes facciones de sus partidos, no aparecen los que están decidiendo detrás. Esa pugna que hemos visto entre esas dos mujeres, a mí me parece mejor noticia a ver una ruta autoritaria como la que teníamos con el MAS, donde había un solo poder que controlaba a todos los demás. Eso me parece a mí una muy buena noticia. El balance general de la situación de lo que produce el 6 de agosto
creo que es una frustración colectiva, ¿no? De que había una esperanza muy grande en el país de recuperar la democracia y ver algo diferente de lo que habíamos visto tantos años con el masismo, de una imagen de un caudillo que además de ser autoritario era tremendamente torpe, tosco, abusivo en su forma de dirigirse al resto, ya sea a la prensa o a la comunidad internacional o a sus adversarios. Y lamentablemente cada vez quieren hacerle una imagen más masculina y autoritaria a Yanine Áñez, ¿no? Siempre repiten que no le tiembla la mano, que con toda su valentía y su firmeza, siempre tratando de masculinizarla en la imagen del guerrero redentor, en un momento en el que el país necesitaba líderes que orienten, no nuevamente caudillos que vengan con el discurso de guerrero redentor que va a salvar a la patria. Hay un error, creo, un error fundamental de lectura de Juntos y los demócratas de lo que está pasando en el país y de lo que ha implicado la crisis de octubre y noviembre. Creo que hay un error también garrafal del MAS en la lectura que tienen de lo que les ha sucedido en octubre y noviembre, creyendo que generando violencia van a recuperar el poder. Al revés, creo que se desgastan muchísimo más. Y creo que en el fondo se están colaborando unos a otros, ¿no? Porque al final en esta pugna acaban siendo el centro de la atención mediática los demócratas y el MAS, no el proceso electoral, por ejemplo, y al mismo tiempo esta pugna cubre la ineficiencia de la pandemia, la ineficiencia en la atención a la pandemia del gobierno, que se ha mostrado no solo ineficiente, sino inepto. Un gobierno que no ha utilizado la cuarentena rígida para hacer lo que debió haber hecho en su momento, que era generar las condiciones para atenuar y contener el avance de la pandemia, pero al mismo tiempo le ayuda al MAS a disimular que no existe un binomio, un Luis Arce que no tiene apoyo de su propia base y que no cuenta con el apoyo de al menos 4 de las 5 facciones del MAS, y que un David Choquehuanca está desaparecido, no lo escucho que vaya a hablar a nombre de Luis Arce y mucho menos a nombre del caudillo autoritario. Entonces al final pareciera que unos a otros se colaboren, aunque no se pongan de acuerdo, que no creo que estén de acuerdo, pero se colaboran, ¿no? Al final de cuentas, todas estas pugnas, que si la Eva Copa, que si la Yanine Áñez y demás, está disimulando la ineficiencia e ineptitud gubernamental para atender la crisis sanitaria, o al menos no profundizar la crisis con el tema del año escolar, por ejemplo, y está ayudando al MAS a disimular que su binomio no cuenta en este proceso electoral, que las pocas veces que lo vemos en el protagonismo central a Luis Arce, lo hace para confrontar o para meter la pata, como ya ha sucedido. Entonces, yo quisiera dirigirme para cerrar esta intervención, Oscar, a la población y decirles que paremos las orejas. ¿Qué intereses están detrás de estas acciones políticas? Porque pareciera que en algún momento somos una especie de cautivos que estamos secuestrados entre los intereses y lo que se mueve detrás de estos intereses, en este caso del Movimiento al Socialismo y del Partido Demócrata Social, y que por supuesto esos intereses están dejando de lado las principales preocupaciones ciudadanas que no tienen prácticamente nada que ver con lo que buscan esos partidos. Muy bien, muchas gracias. Le decimos a la politóloga Jimena Costa, ya volveremos, doña Jimena, en minutos nada más, para abordar el segundo punto, que a propósito ya nomás arrancamos. Si hay alguna puntualización, doctor Iván Lima, en torno al primer punto, al informe presidencial, lo puede hacer ahora, porque prácticamente vamos a pasar al segundo punto que hemos planteado, que tiene que ver con el curso precisamente de las medidas de presión que se están dando, los bloqueos, además del rol de la Central Obrera Boliviana. Se ha dado ya una semana de bloqueos, se dice por ahí hay críticas muy duras, ha debido seguir de cerca a don Iván Lima,
de parte de diferentes sectores sociales, especialmente de gente, de familias que tienen en este momento a un familiar posiblemente postrado en cama con necesidad de oxígeno, de medicamentos, no se estaría permitiendo el ingreso ni siquiera de ambulancias o de pruebas de análisis de gente que podría estar contagiada con COVID-19. Pero un punto muy importante que tiene que ver además con el rol de la Central Obrera Boliviana. La dirigencia de la Central Obrera Boliviana habría perdido el rumbo, dicen algunos exdirigentes de la COP, y había extraviado el principal objetivo del ente matriz, que es velar por los intereses de todos los trabajadores. ¿Cómo ve el rol de la Central Obrera Boliviana y estas movilizaciones? Doctor Iván Lima, con usted, por favor. Gracias, estimado Oscar. Solamente una pequeña precisión. De acuerdo a la página web del Banco Central, el saldo de nuestra deuda externa es de 11.623 millones de dólares al 30 de abril del 2020. Esto porque no todo lo que se ha contraído como deuda no se ha pagado. Va bajando la deuda en función a los pagos y a los cronogramas que debamos tener. Creo que el tema que planteas está íntimamente relacionado con el primero. Ahorita el país está electoralizado y definitivamente necesita una serie de respuestas de este conflicto que planteamos entre los derechos de la salud y los derechos políticos de elegir gobernantes, que están relacionados porque hay una falta de legitimidad de parte del gobierno, que por constitución solo tenía 90 días para llevar adelante el proceso electoral. El acuerdo político le dio 120 días, el 3 de mayo debimos haber tenido elecciones y no las tenemos ahora. Por lo tanto, ese es el hecho jurídico o político que está reclamando la COB. La COB y los movimientos sociales se han enfrentado con fechas como el 3 de mayo, agosto y el 6 de septiembre, 3 veces por parte de la institucionalidad del país, un tribunal constitucional que amplíe el mandato de los asambleístas. Algunos como Jimena han renunciado y no han tomado esa interpretación, muy pocos, la verdad, pero creo que los más destacados, eso sin duda, han renunciado, y tenemos un escenario en el que el tema de la transitoriedad está íntimamente relacionado con la fecha de las elecciones. De una duración de la transitoriedad que debía haber durado hasta el 3 de mayo, hasta julio, hemos pasado a una transitoriedad indefinida, y eso no es parte de un juego democrático conforme nos dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, este diálogo que es tan sofisticado en lo jurídico y constitucional, para la gente es una serie de frustraciones permanentes. Le dijeron que iban a votar en mayo con unos números bastante bajos de pandemia, le dijeron que iba a votar en agosto, luego en septiembre, y ahora le dicen que es en octubre. Entonces, la gente ya no está haciendo el seguimiento de las leyes, de las sentencias constitucionales y de todo el cúmulo de conflictos jurídicos que se están planteando en el país. Lo está llevando al tema práctico. Cada vez que se acerca la fecha de elecciones, nos dicen que no hay elecciones. Y esa es la movilización, esta es la protesta social que tienes en este momento. La protesta social, ¿qué es al final? ¿Puede ser criminalizada la protesta social? ¿Tiene derecho la gente a reclamar y a plantear su ejercicio de libertad de expresión? Mi respuesta es sí. La protesta social, en tanto sea pacífica, está protegida por el artículo 15 del Pacto de San José de Costa Rica, por el 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y de forma amplia por nuestra Constitución. Reunirse, manifestarse, incluso con lo que se puede llamar bloqueos, tiene una connotación que no puede ser vista sin ver los contextos históricos del país. El tema de la protesta social es legítima. Creo que nadie va a discutir que los 21 días en Santa Cruz han sido parte de una legítima protesta del pueblo cruceño, y lo propio ahora, las movilizaciones de las organizaciones afiliadas a la COP, es una protesta, desde mi punto de vista, legítima. Cuando se va más allá y se pretende utilizar el derecho penal para criminalizar la protesta social o a los dirigentes, se va en contra de los derechos humanos. Esto de atacar a los movimientos sociales o las prácticas de resistencia que puede tener la sociedad por el sistema penal es una práctica perversa, repudiada por todos los organismos que respetan los derechos humanos, y definitivamente tiene que tener una investigación. Yo creo que aquí hay que empezar a desmistificar la validez
de las redes sociales como un medio de hacer justicia, porque son equivalentes al linchamiento de la realidad que tenemos en nuestro país. Y lo digo con firmeza ese punto porque hemos tenido noticias de que se estaba saqueando camiones, tú lo has dicho al inicio, pero resulta que ayer ya tenemos en Bolivisión y en otros medios al conductor de ese camión señalando que él los ha vendido, esos pollos, esos elementos que tenía en su camión, a los que estaban en ese sector bloqueando, que ha habido una venta, un tema que no le convenía que se echen a perder su cargamento y ha procedido a venderlos. ¿Cuán de cierto hay en las dos versiones? Seguramente que lo vamos a ver en un juicio y ante un tribunal, y ahí va a tener que decirse la verdad de los hechos, pero no creo que el escenario más justo para una decisión que podamos tener el pueblo boliviano venga de información de las redes sociales. El segundo elemento que planteas, lo propio, cuando uno empieza a analizar que el tema del oxígeno ha tenido en el país un decreto supremo, el 4304, el 31 de julio, en el que se ha declarado prioritaria la importación de oxígeno líquido medicinal, cilindros, concentradores y generadores de oxígeno, nos muestra un escenario que existía antes de los bloqueos. Yo no creo que el gobierno nacional había emitido el decreto 4304, lo reitero, el 31 de julio, si no hubiera habido una situación de emergencia, un decreto en el que el gobierno lo que señala es que se le otorga un plazo de 21 días hábiles para que se pague los adeudos pendientes a los proveedores de medicamentos, incluyendo el oxígeno a las entidades territoriales autónomas. Es pues una señal fuerte, porque usualmente las entidades deben pagar normalmente, no hace falta un decreto. La ampliación de la carga de 23 a 45 toneladas los próximos 6 meses para el oxígeno líquido medicinal, con los riesgos que implica ello para el transporte de este oxígeno, que es un transporte peligroso, muestran que hay una situación de emergencia y existía el 31 de julio. La situación de La Paz hay que analizarla claramente, ¿no? Praxair, que es el proveedor del oxígeno que nos llega a La Paz, casi el 80%, por declaraciones de la defensora del pueblo que junto al diputado Franklin Flores y otros miembros del Comité de Salud han ido a esa fábrica y les han dicho que no están saliendo los camiones necesarios y suficientes a La Paz porque falta la autorización del gobierno. Esa es una situación complicada. Ayer el gobernador Pazzi nos dice que ya ha llegado a un acuerdo con la población de Palcoco. Ahí está 3H Industriales, que es otro de los proveedores del oxígeno de La Paz, y el dueño de esta empresa nos da una señal muy interesante de por qué hay esta crisis del oxígeno en La Paz. Él dice que su fábrica en Ventilla, donde recarga oxígeno, está pasando por una situación compleja. Como se sabe, el oxígeno se recarga en una especie de garrafas en las cuales se tiene que recargar el oxígeno, y él dice que no se está recargando porque no está yendo la gente a devolver el oxígeno usado. ¿Qué significa esto? Una realidad y constatación grave. Muchos bolivianos, muchos paceños han acumulado oxígeno. Ante la falta de gestión, de administración, de confianza en el sistema de salud, se han vuelto pequeñas clínicas ambulantes, muchos hogares, y hay una acumulación de parte de los paceños de oxígeno porque no sabes cuándo te vas a enfermar y cuánto oxígeno vas a necesitar, y no se está dando un flujo normal de la circulación de estos insumos. Contrariamente, yo he visto, y me parece que es una realidad, que todas las personas que han bloqueado han estado dando paso a los camiones de oxígeno y han estado dando paso a los insumos médicos y a las ambulancias. Lo reitero, creo que esto no es lo que yo diga o lo que pueda decir otra persona. Este es un tema que, si ha existido, va a merecer un juicio penal con la máxima rigurosidad y con las sanciones más duras a los que hayan ocasionado el desabastecimiento de oxígeno, e inclusive no hubieran tomado las previsiones del caso. Si no hay oxígeno, si la capacidad al 100% de las plantas se tiene que analizar cómo se ha hecho la prevención de una eventual situación. Si sabíamos que los enfermos de COVID iban a subir, si sabíamos que iba a haber una situación de crisis, teníamos que haber tomado las medidas administrativas ya desde marzo. Tener un decreto que dé esta señal de importación del oxígeno recién el 31 de julio, tiene y va a tener que seguir un
un análisis por parte de un juez. Yo coincido, si ha habido un muerto por falta de oxígeno, hay que ver cuál es la causa, pero la causa no la veo tan fácil, no la veo por un tuit o por una publicación en Facebook. Yo creo que es una causa, es multicausal y necesita un análisis desde la perspectiva judicial. Ninguna muerte puede quedar impune, y menos una muerte causada por la negligencia de administradores, de bloqueadores o de personas que puedan hacerle daño a nuestra sociedad. Lo que está pasando ahora llama a un profundo proceso de reflexión. Yo siento que lo que están haciendo muchos médicos de reclamarles a los paceños y reclamarles en realidad a los bolivianos que no acumulen el oxígeno, que decidan ser solidarios, tiene que ser el mensaje más claro que demos y que transmitamos también en estos espacios. Hay médicos, ustedes los pueden encontrar en redes sociales, que están pidiendo que el oxígeno que hemos guardado para nuestras familias sea entregado en solidaridad, y ellos se comprometen a devolvernos el oxígeno el momento que lo necesitemos. Creo que ese es el camino de solidaridad que necesitamos mantener ahora. Creo que el rol de la COB es importante. Paso de tema. El rol de la COB como un articulador de la movilización social del país es muy importante, porque cuando tú tienes un movimiento desorganizado, cuando resulta que hay 75 puntos de bloqueo y no tienes una organización social tan fuerte como la que tenemos en Bolivia, no hay posibilidad de negociar. Si el diálogo de la presidenta Áñez va a ser posible el día de mañana, o si se van a dar soluciones como las que ha planteado la presidenta Bacopa, antes de ello, lo que va a pasar y lo que va a ocurrir es que el actor que va a representar esos 75 puntos de bloqueo y a todas las organizaciones es la COB. La Central Obrera Boliviana, lejos de ser un problema, me parece que es una solución a la conflictividad que estamos viviendo. Si la organización social no tuviera representantes legítimos, representantes que pueden hablar por ellos, no podría haber capacidad de diálogo ni posibilidad de solución. Por lo tanto, me parece que el rol que tiene en este momento la COB tiene que ser de madurez. La presión que ellos están ejerciendo en este momento es una presión legítima, porque busca, en concepto de los militantes de la COB, de los afiliados, los militantes y de los ciudadanos que están adhiriendo a esa posición, un reclamo legítimo de democracia en la perspectiva de ellos y de elecciones. Ese es un reclamo que es parte de este derecho a la protesta social. Si esta protesta social es responsable, y como ha estado ocurriendo, se da en las condiciones de bloqueo o del paro, recuerdo nuevamente el paro de los 21 días en Santa Cruz, tiene que tener una respuesta de parte del Estado y de la institucionalidad, el Tribunal Electoral, en este caso, lo más rápido posible. No podemos esperar de ninguna manera que estos esfuerzos de la institucionalidad estén alejados de lo que le exigimos como ciudadanos a los políticos y a la COB. Ahora, esta situación que estamos viviendo es de emergencia, necesita una solución lo más pronto, lo más inmediatamente posible. Creo que se han allanado varios de los puntos que estaban en crisis en el país. El punto que había como debate en el país por parte de un sector importante era de anular la personería jurídica del MAS. Se dijo, y esto creo que es una realidad, que dejar sin efecto, anular al MAS, podría haber generado una crisis muy grave, muy compleja. Pero esto no es parte de este debate actual. Es bueno informar que el Tribunal Constitucional está atendiendo ya el caso de la personería jurídica del MAS, el artículo 136 sobre las encuestas. Ha sido admitida la acción concreta de inconstitucionalidad, y por lo tanto el tema ya no está más en el Tribunal Electoral. El tema ya ha dejado la competencia por 6-1, solamente con la disidencia de Rosario Baptista. El Tribunal Constitucional ha llevado este tema de la personería jurídica del MAS a Sucre, al Tribunal Constitucional, y yo estoy seguro que en los próximos días o semanas el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucional ese artículo, porque, lo he manifestado varias veces, es un artículo inconstitucional y no debe estar más en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, eso que decían que era el interés del MAS no es parte de este debate. Esto, reclamo de la COB y todo lo que ha surgido alrededor de estas movilizaciones, no tiene nada que ver con la personería jurídica del MAS, porque ese es un camino jurídico que ya está encaminado y está avanzado en otra instancia, que es el Tribunal Constitucional de Sucre.
Creo que ese es el escenario y contexto que tenemos, la presión y el rol de la COP para exigir elecciones el 18 de octubre no es algo caprichoso, es algo que viene de 3 fechas que se han incumplido y de una imposibilidad de tener certeza que vamos a tener elecciones el 18 de octubre. Lo digo esto porque los comités cívicos han anunciado ya en su manifiesto que ellos esperan que no haya elecciones sino hasta que la pandemia esté completamente controlada. Esto me parece a mí que implica tener elecciones probablemente el 2022, con suerte, porque la pandemia y la crisis de salud que vivimos no va a solucionarse ni en septiembre, ni en octubre, ni a fin de año. Esta pandemia es algo con lo que debemos convivir por muchos años más por delante. Si esta es la situación, necesitamos resolver otros problemas. No podemos decir que por la pandemia y por el COVID nos vamos a volver un avestruz y vamos a ocultar la cabeza. Hay problemas serios que tenemos en la justicia, en la educación y en la salud, y solo un gobierno legítimo salido de las urnas va a poder darle una respuesta al país. Por eso creo que el reclamo de la COP es absolutamente legítimo, y lo reitero, si hay delitos, si hay muertos, si hay acusaciones, dejemos que los jueces investiguen y que todo el mundo dé respuestas. Hay denuncias ya muy claras sobre el rol de Norca y sobre el rol que ha tenido definitivamente el manejo del sistema de salud en la gestión del oxígeno en Bolivia. Eso no puede ser un debate en redes sociales. Necesitamos que ese debate sea ante un tribunal de justicia, y ojalá que la Fiscalía, el Ministerio Público, conforme ya lo ha hecho el Ejecutivo, lleve con responsabilidad estos juicios sobre el oxígeno, porque esto debe terminar con una sentencia judicial definitivamente, estimado Oscar. Eso en mi segunda participación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Iván Lima. Don José Luis Pedregal, si tiene alguna puntualización sobre el primer punto, sobre el informe presidencial del pasado 6 de agosto, lo puede hacer. De lleno también entramos al segundo punto con usted, aunque usted ya hacía un adelanto del curso de las medidas de presión y los bloqueos que se han ido dando estos días, esta semana. El reclamo de la COP es legítimo, dice don Iván Lima. ¿Se puede generalizar la tarea de la Central Obrera Boliviana a todos los trabajadores? ¿Será una voz de todos los trabajadores? ¿Qué nos tiene que decir sobre este punto, don José Luis Pedregal? Bueno, a ver, primero, creo que este es un momento para ver si el mensaje de la senadora Copa es honesto, si no encubre una doble moral, porque mientras ella, después de hacer un informe administrativo de las leyes que aprobaron o no, señaló de que había que ir al diálogo y trabajar por la unidad. Ahora vamos a ver si es que hay honestidad en sus palabras o ese discurso simplemente encubría una doble moral, puesto que mientras ella señalaba esto, los operadores del movimiento al socialismo estaban bloqueando, impidiendo el paso de oxígeno y saqueando camiones y agrediendo de manera violenta a bolivianos en Samaipata. Entonces, este es el momento en que vamos a ver el fondo real de ese discurso. La Central Obrera Boliviana no está en estas movilizaciones. En esto hay que ser claros, no podemos hablar de la COP. Aquí son los dirigentes vendidos de la Central Obrera que están al frente de estas movilizaciones, con nombre y apellido Juan Carlos Guarachi, que es un dirigente que ha perdido base social, y eso lo sabe, él lo sabe, y que se ha vendido por unas cuantas migajas, porque les han dado hoteles para su uso en distintos lugares del país, mal utilizados por cierto. En algún momento diremos lo que está pasando con los hoteles de la COP, ya se imaginará la gente. Hoteles que, por cierto, debían haber puesto a disposición de los trabajadores, como centros de aislamiento y como centros de atención, también a los cientos de miles de trabajadores de nuestro país, que hoy no tienen atención médica siquiera en la Caja Nacional de Salud, donde estos malos dirigentes, como Guarachi, han puesto a sus acólitos como directivos. Son, por tanto, responsables del mal trabajo de la Caja Nacional de Salud en este momento de crisis que tanto necesitamos atención médica. Pero en lugar de estar representando a los obreros, a los trabajadores del país y luchando porque mejoren las condiciones de atención de la Caja, para que se tomen medidas inmediatas, para atender a
a los cientos de miles de trabajadores de nuestra patria, estos sujetos están atendiendo las órdenes del jefe de campaña del MAS. Y claro, ahí muy cómodo, muy protegido, muy confortable, en su mansión en San Isidro, en Buenos Aires, protegido por el gobierno de una potencia extranjera. No tiene el reparo, no tiene la menor vergüenza de dar instrucciones para que el contagio se incremente en el país y para que las muertes también se incrementen, incluso al interior de sus militantes. Este dirigente Guarachi tiene que ser expulsado con ignominia de la Central Obrera Boliviana, porque mancilla la historia de la COB, porque mancilla el nombre de grandes luchadores del movimiento obrero no boliviano, sino latinoamericano y mundial. Hombres reconocidos por sus principios, por su apego y su defensa de los intereses de los trabajadores, como Filemón Escobar, como Simón Reyes, como Ramírez, como Juan Lechino Quendo. Esa gloriosa Central Obrera que no merece este tipo de operadores políticos vendidos a un partido. Porque el pueblo boliviano tiene que saber que como parte importante de los principios, y así está en los estatutos de la COB no puede ser entregada a los intereses políticos de un partido. Eso ya amerita la expulsión de Guarachi de la Central Obrera. Pero por su accionar ahora en contra de la vida y la salud de los trabajadores bolivianos con estos bloqueos, tiene que ser expulsado con ignominia de la COB, investigado por la justicia y sancionado de acuerdo al ordenamiento penal por su responsabilidad en las muertes que se están dando estos días. Ayer el jefe nacional de epidemiología informó que alrededor de 31 personas han muerto por falta de oxígeno. No sé dónde Iván Lima habrá visto que las cisternas de oxígeno pasan sin ningún problema. Debe ser algún canal muy particular, porque eso no es lo que ha visto el pueblo boliviano. Lo que el pueblo boliviano ha visto es el sufrimiento de los enfermos, de 27 neonatos, bebitos, de días de vida, que están en incubadoras y que necesitan oxígeno. Y que desesperados los médicos y el director del Hospital de la Mujer en La Paz clamaba porque dejen pasar el oxígeno para esos bebés. Pero la insensibilidad es tan grande de estos malos dirigentes que claro, disfrutaron pues de turismo político, viajando por aquí, por allá con su jefazo, disfrutan de vagonetas del Estado, del pueblo boliviano a su disposición, de casas incautadas para que hagan ahí sus hoteles, para que hagan sus festicholes, para que tengan ahí los ambientes necesarios para vivir una vida de acomodo. Estos vendidos por unas 10 monedas de plata tienen que ser duramente sancionados. Las organizaciones miembros de la Central Obrera Boliviana ya se han pronunciado. Centrales obreras departamentales, el sector del magisterio, el sector de salud, sectores mineros, se han pronunciado ya, exigiendo un inmediato congreso de la Central Obrera para echar a estos malos dirigentes. Y eso tiene que ocurrir. Eso va a ocurrir porque gente como Guarachi mancilla la historia de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana. No se puede, pues, de ninguna manera plantear que hay que respetar el derecho a la protesta social cuando ésta está teñida de violaciones a los derechos de las personas. Eso no es una protesta social. Estos bloqueos no son protesta social. Estos bloqueos son actos delincuenciales. Y no hay que confundirse. Ese no es un derecho humano. El cometer actos delincuenciales no es un derecho humano. El privar de la circulación a la gente, que sí es un derecho constitucionalmente reconocido y además avalado por los convenios internacionales que hemos firmado como Estado, no es una protesta social. Porque apedrear médicos,
porque atacar ambulancias, porque impedir el paso de oxígeno vital para la vida, porque impedir el paso de medicamentos, porque obligar al pago de dinero para circular por una carretera, porque asaltar negocios, porque golpear a la gente, no es parte de un derecho humano a la protesta. Esos son actos delincuenciales y no hay que tratar de encubrirlos, no hay que tratar de disimularlos. Aquí o estamos con la justicia, o estamos con los derechos de la gente, o estamos del lado de los delincuentes. Y hay que ser claros, ¿de qué lado estamos? Por lo tanto, tendrán que venir las sanciones, el momento que corresponda y ojalá sea lo antes posible. Yo quisiera complementar esto en función de lo que señalaba Jimena, a quien aprecio y respeto mucho, que la presidenta tiene toda la autoridad institucional y moral porque expresa la necesidad y la demanda de la mayoría del pueblo boliviano a convocar a este diálogo nacional, a esta concertación, a este acuerdo nacional. Porque lo que se juega aquí es el interés de los bolivianos, es la salud, es el bienestar, es la tranquilidad de los bolivianos, no los intereses de los candidatos. Pero bueno, parece que hay algún sector al que efectivamente le incomoda demasiado la candidatura de Yanine Áñez, y hay que decirlo claramente, ese sector es Comunidad Ciudadana, y por esa razón son ellos, a través de sus candidatos y sus analistas afines, que por supuesto no incluyo en este grupo a Jimena, ni mucho menos, pero tienen varios analistas disfrazados de analistas, pero que de una vez deberían presentarse como voceros, porque tienen todo el derecho de hacerlo, estamos en democracia, que repiten y vienen repitiendo la muletilla de que Yanine Áñez tiene que renunciar a la candidatura, como si eso, supuestamente, por arte de magia supongo, solucionaría los problemas del país. Esto no es real, por supuesto que no es real, porque puede ser el sueño dorado, la aspiración de uno de los frentes en disputa electoral, pero la candidatura de la presidenta no cambia la situación de la crisis de ninguna manera, porque esta crisis política, primero que no tiene que ver con la crisis de la pandemia, segundo que no tiene que ver con la crisis económica que deriva de la pandemia, y la pandemia sabemos de dónde viene. Pero la crisis política, que sí ha sido generada por el movimiento al socialismo, desde sus orígenes en el no cumplimiento del referéndum del 2016, el fraude electoral que ya desencadenó la crisis en octubre del en el 2019, no tienen pues a la candidatura de Yanine como el problema a resolver. El problema es otro, por favor. El problema, la tensión política y la disputa política está en torno a retornar al poder. Y para ello el movimiento al socialismo ha visto como método de lucha política la necesidad de presionar al pueblo boliviano para no perder primero su personería, presionando al Tribunal Electoral en esto, a través de estas acciones de violencia, generar caos, generar tensión y violencia, porque entienden que ese es su escenario favorito y favorable, el de la polarización, el de la confrontación, para alcanzar sus mezquinos intereses. El problema de fondo es la lucha por el poder. Ellos no están pidiendo que renuncie la candidata. Si renuncia la candidata no se van a levantar los bloqueos al día siguiente, porque el problema es otro. Y respecto a la gestión de la pandemia, es fácil hablar después de que los hechos han pasado. Es fácil criticar, no se hizo, lo que hicieron es insuficiente, no lo alcanzaron. Claro, después de que los hechos han pasado es fácil. Tuvieron 4 meses, tuvieron 3 meses, tuvieron 8 meses, claro, sin hacer un análisis del contexto complejo en el que se ha desarrollado la pandemia, sin recursos económicos, con deudas no solamente al exterior, sino al interior, con una deuda interna altísima, sin condiciones siquiera para
hacer el equipamiento oportuno de los hospitales, por un entramado jurídico absolutamente negativo, obsoleto, que perjudica los procesos de adquisición y compras, sin liquidez, con un parlamento en contra. Yo quisiera ver a algunos candidatos en estas situaciones, tal vez ya hubieran renunciado, ¿no? Pero en concreto, al final de la jornada, lo que nos demuestran los números de la pandemia en medio de este dolor y esta frustración es que Bolivia tiene resultados que están mejores que la mayoría de los países de la región en América del Sur. Eso es lo concreto, más allá de las apreciaciones subjetivas. Por tanto, aquí lo que corresponde es tratar de dejar a un lado todos estos ataques, estos disparos de escenario electoral y más bien sentarnos de una vez para llegar a determinados acuerdos que dejen de una vez claro, ante la vista del pueblo, quiénes van a privilegiar los intereses del país, de la población, y por lo tanto llegar a consensos, a acuerdos, ¿no? O quienes van a demostrar que tienen una chatura de liderazgo, pobreza espiritual, y que van a ser mezquinos a la hora de atender la convocatoria de la presidenta, de la jefe del Estado en Bolivia. Porque ese llamado no es un llamado electoral, porque ese llamado es un llamado por el bienestar de los bolivianos. Y quienes se resistan a ir a ese llamado, y quienes no estén de acuerdo en asumir medidas que le devuelvan a Bolivia la paz social para afrontar la pandemia, pues nos van a mostrar que simplemente porque mi rival electoral ha convocado ese llamado, no voy a ir. Nos van a demostrar lo mezquinos que son, porque así no se puede razonar. Así no se puede razonar en un momento tan duro para la patria, en un momento tan difícil. Aquí lo que tiene que haber es visión de largo plazo, porque el resultado exitoso de un diálogo nacional, de un acuerdo nacional, no lo va a cosechar únicamente la presidenta de los bolivianos. Va a ser el resultado de todos quienes sean protagonistas de ese diálogo. Pero si van a poner pretextos de que no voy porque es candidata, ahí vamos a ver la altura de esos candidatos. Ahí vamos a ver la visión de Estado. Ahí vamos a ver su capacidad de ser generosos en lo humano. Por lo tanto, la tarea para todos está planteada y habrá que asistir. Y en cuanto a las movilizaciones, pues estos malos dirigentes de la COP y estos malos ciudadanos, malos seres humanos que son estos agitadores del movimiento al socialismo, van a quedar solos. Acuérdese el pueblo boliviano, más temprano que tarde van a quedar solos, y nosotros, los bolivianos, bolivianas y bolivianos, más allá de nuestra identificación ideológica, del color de nuestra camiseta política, vamos a salir todos juntos adelante. Muy bien. Muchas gracias, don José Luis Bedregal. Doña Jimena Costa, parte de la solución del diálogo político nacional convocado por la presidenta Áñez a estas movilizaciones, y por otra parte, si tiene algún elemento más sobre el primer punto, lo puede manifestar. Pero también nos gustaría que también se refiera a la tarea que está llevando adelante la Central Obrera Boliviana. ¿Habrá perdido el norte? ¿Se habrá extraviado el principal objetivo del ente matriz, que es velar por los intereses de los trabajadores? Por favor, doña Jimena Costa. Gracias, Oscar. Primero voy a hacer un brevísimo comentario, más bien una reacción a la última intervención de Pepo Bedregal, a quien también yo le tengo enorme aprecio. Y me alegra que esté seguro de que no soy vocera de ningún partido político, de ninguna tienda política, porque no lo soy. Si lo fuera, lo diría públicamente, no tendría ningún reparo en hacerlo, como tú mismo lo has dicho, es un derecho a la participación política, pero he decidido quedarme fuera y estoy fuera.
el criticar a la presidenta Áñez no es desde una postura político-partidaria, más bien creo que estoy tratando de recoger un sentimiento colectivo, Pepo. El momento en que se lanzó de candidata acabó haciendo lo mismo que le criticábamos a Evo Morales, ella y yo, cuando estábamos en la misma bancada en la asamblea. Le hemos gritado 1000 veces al MAS que era una barbaridad que siendo presidente utilice todo el aparato del Estado para su campaña. Y luego ella hace lo mismo. Públicamente yo he festejado cuando asumió la presidencia y públicamente he cuestionado desde el momento que se lanzó la candidatura, porque en este momento el país necesitaba un liderazgo que genere consensos, que articule, y no otra competidora que incline la cancha. Entonces lamento mucho que siga de candidata, y más aún cuando por el desgaste gradual que tienen saben que no van a llegar a la segunda vuelta a este paso, estimado Pepo. Quería dejarte claro eso para que no haya la susceptibilidad de que yo soy vocera de alguien. Soy dueña de mi boca y hablo solo a nombre mío. Nada más que eso. Entrando al tema que voy a articular a lo anterior, Oscar, pero en realidad quiero hacer una lectura más amplia, porque lo que nos has planteado como diálogo de Panamericana dice el curso de las medidas de presión y el rol de la COP. Y ahí yo tengo un poco de ruido, porque yo no encuentro que la COP sea la que está a la cabeza de esos alrededor de 100 puntos de bloqueo en el país. Una COP que no solamente está venida menos, una COP que se ha primero debilitado durante varios años, que ha dejado de ser la égida de clase del movimiento popular, de ese rol impresionante que tuvo desde la revolución del 52, y que quedó en el olvido, que fue además la resistencia a las dictaduras militares, y que quedó en el olvido para acabar siendo un grupo de dirigentes al servicio de un partido y de un gobierno. Ese daño le ha hecho también el MAS al país y al movimiento popular. Y esa COP debilitada, que acabó siendo funcional a un partido, no tiene la capacidad de movilizar que quisiéramos creer, ni tampoco creo que la COP promueva acciones terroristas como las que estamos viendo, porque es terrorismo, ¿no? Ya me voy a explicar mejor. Entonces yo no creo que sea el rol de la COP lo central en el análisis, sino más bien preguntarnos de dónde vienen estas movilizaciones y además quién las defiende, ¿no? Porque los propios militantes del MAS no solamente niegan su convocatoria, sino que la propia presidenta del Senado, Eva Copa, ha convocado a la pacificación, a levantar estos puntos de bloqueo, de tal manera que hay que preguntarse de dónde viene la mano. Y yo voy a partir de un análisis, voy a hacerlo lo más breve posible, que me permita dar una respuesta a este cuestionamiento. Y creo que todo surge de una constatación que ha hecho el movimiento al socialismo. El MAS no puede volver al poder por las urnas. El MAS no puede ganar en primera vuelta, no llega al 30% Luis Arce en ninguna encuesta de las públicas, ni siquiera en las privadas, pero no voy a discutir sobre ellas. Y obviamente que en una segunda vuelta el MAS no puede ganar la elección, porque todos los demás actores y ciudadanos volcarían el voto al adversario, no importa quién sea, pero que no vuelve el MAS al poder, de tal manera que creo que al constatar que no pueden volver al poder a través de las elecciones, están llevando adelante toda una estrategia que tiene un componente nacional interno y que tiene un componente internacional también. Primero se ha iniciado a nivel internacional una serie de artículos de algunos adláteres y esbirros de los amigos del ALBA para decir que en Bolivia había habido golpe, que no había habido fraude y que Evo Morales era la Madre Teresa con poncho, pero eso no ha tenido el impacto que ellos hubiesen deseado. ¿Qué ha pasado a continuación? Se ha empezado a generar ingobernabilidad en el territorio nacional para
a nivel internacional sacar el discurso de que es un movimiento a favor de Evo Morales o es un movimiento de Evo Morales en contra del gobierno golpista, como le llaman. Que no es un gobierno golpista, Pepo. Yo cuestiono mucho la candidatura de Yanine Áñez, pero eso no quita que sea un gobierno de sucesión constitucional. Y solamente como paréntesis, pedirle a Iván que reflexione sobre si es un gobierno de transición o de sucesión. Yo creo que solo de sucesión no nos está transitando algo distinto de lo que el MAS nos había mostrado, pero bueno. Entonces, hay toda una estrategia internacional, decía, para tratar de hacerle creer al mundo de que los conflictos hoy son en realidad por la fuerza que tiene todavía Evo Morales en el país. Y por eso creo que esta acción tiene una estrategia detrás. Buscan generar ingobernabilidad, generar incertidumbre en este momento de crisis política, económica y sanitaria, y también quieren generar temor para que nuevamente la gente se cierre en sus casas por temor a los vándalos que circulan a nombre de que quieren elecciones el 6 de septiembre, y además quieren deslegitimar la propia elección, para que seguramente cuando pierdan digan que no, que ha habido fraude, porque tienen históricamente la tendencia a apropiarse de lo que hace el otro, el demócrata. Por ejemplo, el nombre de autoconvocados es el nombre que adoptaron los movimientos y los colectivos ciudadanos que estaban fuera de los partidos, movimientos que se autoconvocaban, ciudadanos que salían a la calle sin ninguna camiseta partidaria, y ahora los actores de esta facción, digo yo, del MAS, no de todo el MAS, se ponen el nombre de autoconvocados para quitarle el discurso al adversario, para vaciarle el discurso al adversario. Eso lo han hecho de manera permanente. Entonces quieren, creo yo, deslegitimar también la elección, porque una vez que pierdan van a querer cuestionar los resultados, para que no acabe de ponerse en evidencia que ya no son mayoría y que ya cumplieron un ciclo. El pueblo boliviano no los quiere más en el poder. Y hace un momento decía, no creo que sea todo el MAS, porque el MAS no es una cosa monolítica, no lo es, ningún partido lo es. Uno mira distintas facciones dentro del MAS, y por lo menos 5 yo visualizaba siempre, probablemente ahora hay más después de la huida del caudillo, y probablemente todos los movimientos sociales no están unidos bajo un mismo mando, pero hablando de al menos esas 5 fuerzas, recordemos, estaba la de Evo Morales, que creo que es hoy la que está actuando detrás de estos conflictos, porque él nos ha anunciado públicamente a través de la llamada a Yucra, que ha sido además digamos que validada con una serie de estudios y de peritajes. Y por el otro lado está la facción de García Linera, que no tenía base social, sino voceros intelectuales que operaban a su nombre o alrededor de la vicepresidencia. Por el otro lado, la facción de Romero, con algo de base social en Santa Cruz, que creo que está muy venido a menos. Y el caso, la otra facción de Héctor Arce, que tenía más bien, tampoco tenía base social, sino una fuerte relación y vínculo con autoridades y funcionarios dentro del órgano judicial, y creo que eso se mantiene prácticamente intacto, eso continúa. La otra era la de Choquehuanca, que creo que es la que se ha repuesto en estos últimos meses, después de que se distanció de Morales y de Linera, de que salió un tiempo del país, pero Choquehuanca sí tenía una base social en las provincias de La Paz, y creo que están trabajando para la elección subnacional. No veo a ninguna de estas facciones, con la excepción de la de Evo Morales, interesada en la candidatura de Luis Arce Catacora, ni interesada en una gran bancada que va a seguir estando al mando del caudillo en Buenos Aires, y no de las facciones que están hoy en el país y operando junto a esos movimientos sociales. Para hablar de los movimientos sociales, creo que la mayoría se han distanciado del movimiento cocalero de Cochabamba, que es el único que todavía responde a Evo Morales.
Entonces, ¿qué es lo que se ve de este conflicto? Primero, se ha dicho muchísimas veces, se ha denunciado que están siendo pagados, lo que para mí implica mayor debilidad aún, porque ni siquiera puede movilizar Evo Morales a grupos de 50 personas en 100 puntos de bloqueo, es decir, 5,000 ciudadanos, sino que les tienen que pagar. Y con la crisis económica necesitan cobrar y la gente decide exponer su propia vida por el tema del COVID para cobrar los 200 bolivianos al día. Quiero recordarles además las palabras de Evo Morales cuando en la llamada Yujra le decía: ¿sabes qué, hermano? No hay que tener 4,000, 5,000, hermano. Te pongo de ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo 10, 4 grupos. Ese es para mucho tiempo. Si vos no te concentras, se cansa la gente. Abandona. Ese era el discurso del caudillo. No solo el de que no entre comidas a las ciudades, vamos a bloquear, sino el cómo organizarse. Y es lo que están haciendo. Son las minorías eficaces, como les llama el Ricardo Paz, hace muchísimos años. Son bloqueos de entre 30 y 50 personas, o menos. Por ejemplo, el día de ayer eran como 15 personas en Sencata, y cerca de ahí habían como 10 dirigentes más tomándose unos tragos, ¿no? Pero no eran más de 15 personas en Sencata. En Achocalla, ayer, Piedras, pero no había una persona, ¿sí? En cualquier punto de bloqueo podemos empezar a ver, son 30, 40, 50 personas, bien organizadas y generando violencia y cobrando. Iván, eso no es un tema de derecho a la movilización o el derecho a la libertad de expresión. Es que cuando tú impides que pase una ambulancia o que pasen los carros, los camiones con el oxígeno, o que pasen, por ejemplo, el personal del CEDES para hacer el rastrillaje, lo que ha pasado en Mayasa el día de hoy, estás atentando contra los derechos humanos. Eso ya es un delito, eso no es un derecho, es un delito. Y no creo que tú lo vayas a defender, como no lo está defendiendo ni siquiera nadie dentro del MAS. Yo no he visto que salga David Choquehuanca a reivindicar esa forma de acción. Esta es la forma de acción característica del caudillo autoritario, no de la Central Obrera Boliviana. Yo lo que creo es que por esta forma de actuar, que además, última cosa que recuerdo, en una declaración que hizo Juan Ramón Quintana a la revista Sputnik el año pasado, hablando del intento de la organización del golpe al desconocer los resultados de la elección, etcétera, es una entrevista en Sputnik, hablaba de cómo los comités cívicos contrataban lumpen, drogadictos, expresidiarios y hasta plataformas ciudadanas, decía, como si fueran sinónimos, como si lumpen, drogadictos y expresidiarios fuera sinónimo a plataforma ciudadana. Quintana nos estaba diciendo que la oposición hacía eso seguramente porque eso estaba haciendo el movimiento al socialismo. Aquí en la zona sur, en los días de la crisis, en más de un lugar han detenido a los vándalos, por ejemplo, cuando incendiaron los Pumas o cuando entraban a apedrear a los vecinos. Y varios de los que los vecinos detenían para entregar a la policía estaban tan drogados, tan colos, que no sabían ni lo que se les estaba diciendo ni lo que les estaba pasando. Entonces, por supuesto que el contratar a esa clase de gente que vaya a cometer actos de vandalismo, como ha sido víctima la población alteña durante la crisis de octubre y noviembre, porque los vecinos hacían turnos y fogatas en sus cuadras para cuidarse de los vándalos, eso no hay que olvidarlo tampoco, nos muestra que es un movimiento tremendamente violento y con acción delincuencial. Mira, hasta los terroristas cuidan a su gente y en Bolivia movilizan gente para que se contagie, ¿no? Pareciera que ya no hay otra forma de denominar que movimiento terrorista, y creo que en eso no está la Central Obrera Boliviana, Oscar.
Muy bien. Muchas gracias, doña Jimena Costa. Vamos a ingresar al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene mucha relación, ¿verdad?, con este segundo punto, el curso de las medidas de presión y los bloqueos que se están dando. Y precisamente la fecha de las elecciones y las posturas que han tomado las distintas fuerzas políticas van en relación con nuestro tercer punto. Doctor Iván Lima, ¿qué tiene que decir sobre este último punto? Si tiene alguna puntualización brevemente, por favor. Vamos a darles a 6 minutos máximo a cada participante ya en este último punto del programa. Por favor. Sí, gracias, Oscar. A ver, creo que el diálogo nacional que se ha convocado y todo lo que se viene tiene esa connotación. La fecha de elecciones, ¿cuándo vamos a tener elecciones y quién define esto? Es una pregunta legal, es una pregunta constitucional. En tiempos normales lo debe definir el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, artículo 94, ley 26. 150 días antes debe emitir una convocatoria y definitivamente se trata esa atribución de una situación de normalidad. Lo reitero, no estamos viviendo una situación de normalidad, ha sido necesario superar ese plazo de 90 días. Dice bien Jimena que no ha quedado claro si hay una sucesión o una transición o un golpe de Estado. Lo reitero y lo pongo entre paréntesis, tenemos que definir esa respuesta a los bolivianos, pero no lo vamos a hacer ni en las urnas ni en las redes sociales, lo va a hacer un juez. Yo creo que algo que le va a hacer mucho bien al país y ojalá que lo haga el movimiento al socialismo y lo acepte la presidenta Áñez, es el juicio de responsabilidades en relación a los hechos que han ocurrido entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre. Eso, sin duda alguna, tiene que ser resultado de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia porque hay expresidentes y presidentes que están involucrados en ese caso. Entonces, estas respuestas van a venir de la justicia y van a ser concluyentes porque se trata de responsabilidad y honra de las personas, responsabilidad penal en su caso, o decir que sean completamente inocentes quienes estuvieran involucrados. En ese escenario que se plantea, si el 22 de enero hubiéramos tenido una transición normal, tendríamos que tener un órgano electoral que nunca debió haber suspendido los plazos constitucionales que tenemos. No ha habido esa situación. El 3 de mayo estaba fijada por mandato del Tribunal Constitucional, del órgano electoral y de todos los pactos y poderes políticos, las elecciones. Se ha suspendido eso y el 25 de marzo el Tribunal Electoral ya tomó una primera decisión unilateral de suspender esas elecciones del 3 de mayo, con menos de 1.500 personas infectadas, con 70 fallecidos. Parece que ese era el momento ideal, idóneo para hacer elecciones, el 3 de mayo. No se tomó esa previsión, el miedo nos venció, nos ganó a todos, y resulta que ahora tuvimos las dificultades de agosto y septiembre. Cuando planteas en este diálogo, estimado Oscar, ¿cuándo es la fecha de elecciones? Tenemos dos fechas en este momento. Una ley, la 1304, que dice que son el 6 de septiembre, y lo dice con claridad y contundencia, no porque la fije el Parlamento, sino porque le da un rango de 127 días al órgano electoral, la Asamblea Legislativa, en este marco de situación de excepcionalidad que les planteo. Ahora tenemos una resolución que señala de parte de la Sala Plena del Tribunal Electoral que las elecciones son el 18 de octubre. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto? Con lo que está en puertas de suceder, con un diálogo entre los poderes públicos, con un diálogo interinstitucional que no tome a rajatabla el artículo 12 de la Constitución y la independencia y separación de los poderes, sino más bien con algo que el constitucionalismo post-pandemia está llamando diálogo interinstitucional, con la capacidad de construir y entender que no es un tiempo normal, que no es un tiempo usual el que estamos viviendo ahora, y plantear la salida que me parece es más idónea. Ojalá el Tribunal Constitucional hubiera contribuido en estas soluciones, están en los plazos de la justicia boliviana, que seguramente nos darán respuestas a este entuerto cuando hayan pasado las elecciones el próximo año, al paso que van. Ojalá que lo hagan, ojalá que la próxima semana ya nos den una sorpresa desde el Tribunal Constitucional, pero definitivamente lo que está ocurriendo en este momento en el país requiere dos actores en lo formal. La Asamblea Legislativa, que pueda emitir una ley que ratifique este 18 de octubre, y el Tribunal Electoral que lo solicite. Creo que ese es el norte y el camino de solución que esperamos los bolivianos, que vuelva este diálogo de acuerdos y tengamos consolidada la fecha del 18 de octubre. Veo buenas señales en el Tribunal Electoral, lo reitero, ya han sacado
todas las convocatorias para garantizar el 18 de octubre y han hecho algo que para el 6 de septiembre no habían hecho. Han aprobado ya el calendario electoral con 6 variables, con 6 opciones, pero ya tenemos un calendario electoral en curso. Entonces, creo que este diálogo que se ha convocado tendría que tener lo que le ha faltado al órgano electoral cuando fijó las elecciones para el 18 de octubre, el diálogo entre los candidatos, el respaldo de las organizaciones y el firme compromiso de todos que esa fecha, el 18 de octubre, no se cambia. No se cambia porque la Declaración Constitucional 1/2020, hay consenso en ese punto, señala que tenemos que tener elecciones y un cambio de gobierno este año, la gestión 2020. Si este es el escenario, las puertas para una solución política, social y luego los bolivianos en las urnas están abiertas. Definitivamente necesitamos una ley de la Asamblea, necesitamos que el órgano electoral siga con este camino sin pausa, sin tener ninguna traba para llegar a las elecciones el 18 de octubre, y lo correcto es que si esos dos aspectos son garantizados y blindados por la ley y por el órgano electoral, haya garantes de esta situación, ojalá que contribuyan Naciones Unidas, Unión Europea, la Iglesia y las demás instituciones, y definitivamente a partir de esos elementos la movilización cese y podamos pasar al debate necesario para el país, que nos lleve a unas elecciones con la mayor información posible y a la solución que tenemos que tener los bolivianos en las urnas, como ocurre en cualquier sistema democrático. Nuevamente, José Luis, Jimena, Oscar, todos los mejores deseos para ustedes y sus familias. Ojalá que logremos esta paz que tanto necesita el país. Te agradezco por el tiempo, por el espacio, y muy alegre y muy contento porque parece que la mayoría de los paseños que tenían oxígeno ya lo han llevado al Hospital de la Mujer o lo están llevando. Esa es una buena noticia y muestra cómo el diálogo y el debate puede ser constructivo siempre. Muchas gracias y adelante con estas iniciativas de Panamericana. Saludos. A usted, don Iván Lima, muchas gracias como ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Don José Luis Pedregal, ¿la fecha del 18 de octubre será la más idónea para ir a elecciones? Bueno, lo hemos repetido como Alianza Juntos permanentemente, vamos a acatar lo que disponga el Tribunal Supremo Electoral y vamos a exigir y contribuir, por supuesto, a que existan las medidas de seguridad las más adecuadas que se puedan alcanzar y generar con esto las condiciones para desinflar la tensión política y que a través de las urnas podamos contar con un gobierno para los próximos 5 años. Esto debería ayudar a que tengamos mejores condiciones para afrontar la pandemia. Por supuesto, la última palabra siempre la va a tener el Tribunal Supremo Electoral, que es quien en definitiva define estos temas. Las presiones no pueden ir al gobierno central ni a otro sector porque no tienen atribución constitucional para definir la fecha. Es el tribunal que tiene que actuar con solidez, con firmeza, explicándonos todo lo que va a hacer para garantizar la salud y la vida de los bolivianos, y nosotros como alianza siempre velando por la salud, velando por la vida, velando por la seguridad de los ciudadanos, vamos a atender el llamado de las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Creo que esto tiene que ser reflexionado por el movimiento al socialismo. Entendemos que no hay mayor diferencia entre por 30 días de que se hagan las elecciones y cesar con estas acciones irracionales que ha emprendido. Nos queda simplemente llamar al encuentro que ha lanzado la presidenta en esta convocatoria. Creemos que es una iniciativa fundamental, es importante, donde vamos a ahí distinguir quiénes están del lado de la vida y del lado de la salud, de la economía y la defensa de los intereses de los bolivianos, y quiénes están del lado de sus mezquinos intereses electorales y solamente preocupados por sus candidaturas. El escenario está planteado. Hay que resaltar que el gobierno en estos apenas 7 u 8 meses ha hecho más por la salud de nuestro país que en los últimos 14 años del movimiento al socialismo y que otros gobiernos anteriores. Y eso hay que reconocerlo porque los datos y las cifras son irrefutables. Aquí corresponde hacer un llamado a la unidad del pueblo boliviano, pero un llamado sincero, un llamado honesto, respetando nuestras diferencias de forma de pensar, como por supuesto aquí tenemos con los panelistas, a quienes apreciamos mucho, a quienes queremos mucho y respetamos todas sus ideas porque sabemos que son muy valiosas y están en el marco además de el conocimiento acumulado y adquirido que tienen ambas personalidades que me honran hoy permitiéndome acompañarlos. Yo
Considero, estimado Oscar, que hoy por hoy tenemos que tener una profunda reflexión para que las acciones de los políticos estén enmarcadas esencialmente en atender las necesidades y las preocupaciones de la gente. Así debería ser en todo momento, pero ahora más que nunca debemos pensar en que debemos cambiar el chip en la forma de hacer las cosas y privilegiar lo que la gente nos demanda. En particular, yo quiero terminar enviando nuestra solidaridad y condolencia al pueblo del Beni, que ha perdido en estas últimas horas a un gran luchador, a un defensor de los pueblos indígenas de tierras bajas, a un defensor de la Amazonía, a un municipalista, el doctor Lucio Méndez Gamarra, que varias veces ha estado en los micrófonos de Panamericana. Vaya nuestra solidaridad a su familia, nuestro reconocimiento al pueblo de Riberalta, Trinidad, Aguayaramerín, San Borja, Reyes, Rurrenabaque, donde él ha desarrollado un prolijo trabajo, una prolija labor defendiendo nuestra Amazonía, nuestra fauna y a nuestros pueblos indígenas. Y por supuesto también a todas las familias bolivianas que, como decía al principio de este diálogo, hoy se ven afectadas por el coronavirus. Esta realidad amerita pues de que todos cambiemos nuestra forma de actuar y que de una vez en unidad comencemos a trabajar para salir de estas terribles crisis, la crisis sanitaria, la económica y la política. Está en nuestras manos unirnos para afrontar mejor este difícil momento que nos ha tocado vivir. Sin nada más, yo me despido, agradezco a Jimena, a Iván, a usted, Oscar, y por supuesto un gran saludo a la familia boliviana que nos escucha en el país y fuera de nuestras fronteras. Al contrario, muchas gracias, don José Luis Pedregal, por su participación en Diálogo en Panamericana. Vamos a cerrar con usted, doña Jimena Costa. ¿Qué decir sobre la fecha de las elecciones, ¿no?, que de pronto ha llevado a una movilización encabezada por varios sectores sociales afines al movimiento al socialismo, pero la fecha del 18 de octubre va a continuar siendo de debate permanente? ¿Qué esperar de esta fecha, doña Jimena Costa? Gracias, Oscar. Creo yo que el 6 de septiembre era una fecha inmanejable desde el principio. Yo lo dije públicamente a través de Radio Panamericana, es más, creo que he apostado públicamente que no iban a haber elecciones el 6 de septiembre, simplemente por la situación de la pandemia. Aquí no es un tema de que quiera o no quiera el Tribunal Electoral o un partido político o de prorroguismo, es un tema de que las circunstancias impiden que se movilice a 7 millones de ciudadanos cuando hay semejante nivel de contagio todavía. Pero me parecería ya muy poco serio que se siga moviendo la fecha electoral, mucho menos para adelantar o para volver al 6 de septiembre. Ojalá que para esa fecha ya se puedan llevar adelante las elecciones para el 18 de octubre, porque no es racional que el Tribunal Electoral movilice la fecha por la presión de 5,000 personas que tienen cámara y financiamiento internacional. No creo que sea razonable que se haga una nueva modificación, Oscar. El país ha pedido que se modifique la fecha del 6 de septiembre y el tribunal creo que ha atendido con sensatez esa demanda ciudadana. Pero no se puede prorrogar hasta el próximo año el tema de la elección, porque realmente la ilegitimidad e ineficiencia del gobierno nos están llevando a un proceso de desencantamiento tan acelerado que también genera crisis política, y no se puede estar actuando al capricho de un partido político, o ni siquiera de un partido, de una facción dentro de un partido político. Yo creo que debe mantenerse la fecha actual y la Asamblea Legislativa tiene que actuar en consecuencia. De otra manera, lo único que hacen los partidos es desgastarse más, ¿no? El Tribunal Electoral como órgano tiene las competencias para definir la fecha, ya lo ha hecho, y lo que nos queda más bien es pedirle a ese órgano electoral que en el tiempo que queda cumpla con las otras tareas que está demandando el pueblo boliviano para tener
seguridad de que el proceso nos va a dar todas las garantías y los resultados van a tener toda credibilidad, que van a poder votar los ciudadanos, no que se les va a decir no, si es por no contagiarse no vote. Eso es inconstitucional. La Constitución manda que todos tienen la obligación de votar y no puede el tribunal decir no, si hay pandemia entonces ya no se cumple la Constitución. Creo que tienen que dar todas las garantías para que los ciudadanos puedan ir a las urnas, pero ya no mover más esa fecha, Oscar. Me atrevo a decir que si se logra en alguna medida, aunque sea por 5 días, mover la fecha, el objetivo en realidad político de este movimiento agresivo y violento que vemos en el país es solamente desgastar al Tribunal Electoral, torcerle el brazo para generar mayor crisis política y mayor crisis institucional y mayor incertidumbre. Así que ojalá que ese tribunal ya no ceda a los caprichos de nadie, los que quieren que hagan vigilia de manera indefinida, pero que no atenten contra la vida del resto de los bolivianos. ¿Qué podría pasar, doña Jimena Costa, si nuevamente se mueve esta fecha del 18 de octubre? ¿Sería un panorama más complicado del que estamos viviendo ahora? Lo que pasa es que si se sigue moviendo la fecha por razones políticas, pierde legitimidad y pierde fortaleza el Tribunal Electoral. Otra cosa es que se tuviese que mover la fecha porque estamos con muchos más contagios de los que estamos ahora y sigue en avance la pandemia, Oscar. Desde marzo y abril que escuchamos que cada semana es el pico y al final nunca llegamos a la famosa meseta para saber que la situación está medianamente contenida. La única razón que podría obligar al tribunal nuevamente, y a los partidos, y a la asamblea, y al gobierno, y a todos, a que se modifiquen las fechas, tendría que ser que continúe este proceso, que yo espero que eso no suceda, pero no puede modificar el tribunal nada por razones políticas, por darle el gusto a un partido o al otro. Los partidos no pueden definir el curso del proceso. Tiene que ser el interés común de la ciudadanía. Entonces, si un partido quiere el 6 porque así genera más lío y otro partido no quiere porque así se queda más tiempo en el gobierno, eso es intrascendente. Lo primordial es el interés del pueblo boliviano y la única razón por la que se debía mover la fecha del 6 de septiembre es para cuidar la salud pública. Entonces, si esa meta se cumple para octubre, creo que no hay razón alguna para que se modifique. No puede ser que siga el pueblo boliviano en sus vaivenes de acuerdo a los cambios hormonales de los partidos. No puede suceder eso. Tiene que haber institucionalidad, y si ya se ha tomado una decisión y se puede garantizar un proceso con la seguridad debida y hay un control de la pandemia, no tendría que haber razón alguna para seguir y atender la voluntad de algunos políticos, sean de partidos o sean dirigentes disfrazados de movimiento popular. Tiene que ser respetada esa decisión, Oscar. Muy bien. Y de esta manera llegamos al final de Diálogo en Panamericana. Queremos agradecer la presencia en el programa, la participación en el programa de don Iván Lima, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. También ha participado don José Luis Bedregal, vocero de la Alianza Juntos, y la politóloga y exdiputada nacional doña Jimena Costa. A nombre de todo el equipo de la radio, muchas gracias. No se olviden seguirnos además por la página web de Radio Panamericana, las redes sociales, canales de streaming y por supuesto las frecuencias de Panamericana en La Paz y todo el país. Muchas gracias. El programa retorna la siguiente semana. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
Diálogo en Panamericana.